realidad de lo que está pasando en una investigación que lleva ya muchos meses. Después le vamos a preguntar al doctor Luis Echapapietra cuánto hace que están investigando esto realmente, porque por ahí uno, no digo que se pierde, pero yo creo que hace largo, más de un año. Quizá la pandemia complicó un poco las cosas, pero lo que venimos diciendo del caso Oldani, que nosotros venimos muy fuerte siguiendo la línea investigativa y planteando cosas que no se escuchan. El tema Oldani se escuchaba al principio únicamente en este medio, Aire de Santa Fe. Y decíamos, no es solamente un robo. Ahí hay una cosa mucho más grave atrás del asalto a la agencia de turismo. Lo veníamos diciendo el 11 de febrero de hace 2 años atrás. Fue el año pasado, ¿no? 2020. 2020, un año y medio atrás. Un año y medio atrás. Lo mismo decíamos cuando yo recuerdo la escena. Primero, perdón, voy a saludarlo a ver si está en línea. No voy a hacer que hago toda esta introducción y después, adelante, doctor Echapapietra, cric, 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 nada. Hola. Ahí está. Hola, Luis, ¿cómo le va? Sí, lo estaba escuchando, Ahí está. Entonces ahora estoy más tranquilo porque ya me pasó alguna vez que armo toda una historia y vuelta. Bueno, yo nunca me voy a olvidar, doctor, aquella mañana donde Ponce Assad se para en su edificio, donde vivía, en el departamento, baja, recibe la prensa. Era una mañana convulsionada en Rosario. Se estaba y él declara, yo, pero quiero decir que quiero estar en el momento que se escuchen o se investigue sobre mi celular, porque tengo duda de lo que pasa con respecto a qué ocurre con los celulares. Y yo dije, como esa parte nadie la tomó, nadie hizo hincapié en ese tema, digo, uy, acá lo que Ponce Assad debe tener en su celular, lo que debe estar tratando de evitar o por ahí puede darse a conocer. Arranco con esta pregunta y después vamos a lo que todos sabemos. La declaración de Ponce Assad claramente permitió consolidar la hipótesis sobre un grupo de personas muy amplio y muy llamativos por todo lo que dijo. Pero tuvo que ver aquel celular, se pudo obtener información de ese celular que me acuerdo, claro. ¿Se acuerda de la escena que él haciendo declaraciones en la puerta del edificio donde tiene su departamento? Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, obviamente que todos lo vimos. El celular de Ponce Assad estaba buena parte de eso, o muchas de esas conversaciones que él tenía con mucha gente borradas. Igualmente se pudieron extraer algunos intercambios, algunas menciones, pero en general había muchas de esas cosas que estaban borradas. También hemos podido recolectar algunas de esas evidencias también entre conversaciones entre él y que era su empleado Ugolini, que también está imputado. Así que hay muchas cosas que pudimos ir reconstruyendo, pero mucho de su contenido de ese celular estaba borrado. Él mismo lo había reseteado al teléfono. Sí. Pero igual, Luis, efectivamente él comenzó con esta posición. Yo creo que después, con el devenir de la causa y en función de las pruebas que fueron apareciendo, él fue cambiando su temple respecto del caso y llegó al punto que prestó en 2 oportunidades declaración y dando cuenta de, como usted acaba de mencionar, de la complejidad de la investigación, de las personas involucradas, un poco el curso investigativo que nosotros veníamos desarrollando. Ahí voy. Queda claro entonces que aportó información que demuestra la configuración de esta organización que usted venía investigando. Y esta organización tiene... Sin duda, Luis, sin duda. Nosotros, y aparte por eso también son tan importantes estas condenas, porque son bastante más que un monto, una cantidad de años. Aquí que un fiscal de la provincia acepte la responsabilidad penal y que esa aceptación venga acompañada de un montón de prueba objetiva. No es que nosotros hicimos preguntas para ver qué nos respondía en función de lo que nosotros queríamos
que él nos responda. Nosotros, muchas de las preguntas que fuimos formulándole en su declaración tuvieron que ver con la prueba que nosotros ya teníamos con anterioridad. Cuando nosotros mencionábamos y le preguntábamos si él había recibido dinero en alguna oportunidad, y él nos contaba en qué oportunidad había recibido dinero, en dónde había recibido dinero, y nosotros lo podemos corroborar con fotografías, con imágenes de cámaras de videovigilancia en la calle, ¿no? Cuando podemos cruzar antenas y efectivamente nos dan en esos lugares los teléfonos, bueno, efectivamente entonces adquiere verosimilitud el relato, y por eso es que tuvo también el tratamiento como imputado colaborador, ¿no? Es decir, había una estructura política y judicial claramente que protegía el juego clandestino. Usted después, bueno, ya trato de vos por la cantidad de notas que te hemos hecho. Claramente, reitero, había una estructura político-judicial que protegía el juego clandestino bajo un sistema de coimas en la provincia, para hacer un poco un detalle, y ahí él da los nombres claramente de Patricio Cerjal y del senador Armando Traferri. Así es, e incluso describiendo muchas de las circunstancias de cómo se fue configurando esa organización, las relaciones que mantuvo Traferri con el propio Cerjal, cómo en la práctica eso significó que en Rosario, tanto de parte de él como del propio Cerjal, se traten de intervenir en las investigaciones. Usted recuerda las investigaciones que había en Melincue, cómo cuando hubieron allanamientos se filtraron esos allanamientos. Eso también él aceptó con la responsabilidad respecto a la manera en que habían operado esas filtraciones. Bueno, todo lo que nosotros tenemos respecto de su empleado, Ugolini, que era quien transmitía esta información al propio Leo Peite. Usted recuerda que mucho de esto tuvo que ver con el mensaje que encontramos en el teléfono de esta persona que era del grupo de los monos, que era un mensaje que le habían enviado a Leo Peite desde acá adentro, informándole qué estaba pasando con una causa penal de los chicos que eran de los monos que iban a ir a tirar tiros al casino. Bueno, todo eso él lo hila, lo entrelaza en su relato, y es lo que nosotros nos permite explicarle efectivamente a la jueza que todo esto se corresponde con la realidad, con la verdad, y que efectivamente merecía el trato que tiene. Por eso yo insisto mucho en que primero que son condenas muy poco habituales, ¿no? Acá en el sistema penal usted repasa los 7.500 presos, y la verdad que el sistema penal en general se encarga de otro tipo de imputados. Incluso esto le merece una crítica histórica al sistema penal, que es selectivo de un tipo de clientela más vulnerable. Nosotros en esta investigación claramente estamos dando cuenta de que de que el Ministerio Público puede ocuparse de otro tipo de conflictividad mucho más compleja, con efectos dañinos probablemente mucho más sensibles y más importantes, digo, a largo plazo, porque esto tiene que ver con cómo se han configurado las agencias de investigación, las relaciones con las estructuras políticas. Quiero decir, estas causas son muy, pero muy pesadas desde ese punto de vista. Cuando nosotros avanzamos en estas investigaciones, lo que estamos poniendo el ojo es cómo el Estado santafesino en sus diferentes esferas se ha relacionado, en este caso, con una agencia de investigación, y esto tiene una trascendencia que supera por mucho este caso. Por eso a mí me parece que es muy importante que veamos estas condenas con esa óptica y no las reduzcamos a si 3, 4, 5 años de prisión es más o menos lo que se merece por haber hecho esto. Podrá ser una discusión que estamos dispuestos a dar nosotros, obviamente, pero siempre enmarcando esta investigación en este contexto que, como digo, supera muchísimo este evento. Usted piense, Luis, que a partir de esta investigación, un fiscal regional dejó de serlo y está en próximo juzgamiento. Un fiscal estuvo condenado, pasó casi 1 año y medio privado de la libertad, ahora recupera parte de ella porque está cumpliendo una pena en libertad. Hay un senador al que queremos imputar. Se abrió toda una discusión una causa penal sobre la forma de administrar subsidios de parte del senador Traferri también. Es decir, aquí está en juego también el alcance de nuestro texto constitucional como un instrumento útil y adecuado para asegurar una convivencia, digamos, pacífica entre los ciudadanos de la provincia, en función, en este caso concreto, de la imposibilidad de ese texto respecto de la investigación de corrupción.
Quiero decir, todo esto, de alguna manera, tuvo que ver con esta investigación. La verdad que circunscribirlo solamente a un monto de condena me parece que mirar que efectivamente que el árbol nos tapó el bosque. Yo creo que aquí lo importante es ver todo esto para poder entonces sí después concluir sobre la importancia o no de la investigación y de esta condena. Como digo, para nosotros es muy importante arribar a una condena en este caso. Es una más, porque ya han habido otras sentencias condenatorias y esperamos poder seguir avanzando, ¿no? Yo quiero aclarar dos cositas. Cuando habla de la Constitución, un poco obsoleta, no un poco, demasiado obsoleta de nuestra Constitución provincial, está hablando del artículo 51, del 51, el artículo 27, que impide sacarle los fueros a los senadores en este caso. ¿Qué impide investigar? ¿Qué impide imputar a un senador o un diputado si no tiene el desafuero del cuerpo? Ahí está. Bueno, y lo otro, con respecto a las penas, yo no me quedo en las penas, porque lo que hizo Ponce Asad, porque a ver, me imagino, aquel 8 de julio de este año, cuando llegó con esa cantidad de papeles que él escribió, que los dividió en distintas partes, ahí ustedes tuvieron la prueba de cómo era todo el camino, quién eran los actores, quién eran los protagonistas, y hasta ese momento costaba y era muy difícil poder respaldar toda la información que ustedes ya tenían, pero que faltaba un protagonista clave, alguien de adentro que nombrara. Y acá quiero destacar, en estas 3 horas de esta última charla que tuvo delante de la jueza Eleonora Verón, delante de ustedes, delante de los abogados defensores, él nombró y marcó ciertas cosas. Hay nombres del ámbito judicial, hay nombres también hasta de un ministro de la provincia, nombra gente de la Corte Suprema. Doctor, estamos en una situación de un volcán en erupción prácticamente. Mire, Luis, nosotros sabemos de la relevancia institucional que tiene esta investigación y por eso también nosotros hemos sido siempre muy cuidadosos sobre cómo manejamos las investigaciones y concretamente las imputaciones. Y nosotros esto lo repetimos y no nos vamos a cansar de hacerlo. Esta investigación en Santa Fe, a cargo nuestra, no fue construida en función de lo que decía un imputado colaborador. Digo porque esta figura también, lamentablemente en muchos otros fueros ha sido bastante maltratada, y la verdad que en el mundo entero, en materia del mundo más, cuando queremos mirar, digamos, el primer mundo, las grandes organizaciones financieras, las grandes investigaciones en materia de corrupción, tuvieron siempre un aporte de personas que estuvieron adentro de la estructura criminal, que de alguna manera posibilitaron el avance y el progreso de esas investigaciones. Entonces yo creo que tenemos que mirar efectivamente las buenas prácticas sobre ello. Y nosotros un poco hicimos eso también. Nosotros nunca construimos la hipótesis de investigación en función de lo que nos dijo un imputado colaborador. Nosotros teníamos un cúmulo de evidencias, teníamos un curso de investigación. Esa investigación derivaba en otros cursos de investigaciones. Concretamente, nosotros teníamos intervenido a Leonardo Paiti, porque sospechábamos que lo podían llamar los monos para extorsionarlo, y no lo llamaron los monos, lo llamó el ex diputado Scataglini de parte del senador Trasferri para ver cómo hacían para culminar todo un acuerdo sobre la concesión de las maquinitas BLT a manos de Paiti, de parte de la provincia a manos de Paiti. Entonces, claro, ahí se nos abrió otro curso investigativo. Ahora, nosotros no fuimos a buscar ese curso investigativo porque le prometimos a un imputado colaborador que si se arrepentía que íbamos a dejar en libertad. ¿Se entiende la diferencia? Totalmente. Porque a veces, esto es muy importante. No, yo creo que hay que... Y a esta altura también es muy importante que, sobre todo, los comunicadores, como ustedes, lo tengan muy en cuenta, porque eso habla de la calidad de la investigación. Después podremos discutir, y yo estoy abierto a todo tipo de debates respecto a si la prueba es más, menos, etcétera. Pero lo que no puede haber duda es que nosotros no condujimos una investigación en función de lo que nos decía un imputado colaborador, sino que fuimos desde la evidencia a la corroboración, efectivamente, de esa línea de investigación a partir de lo que nos aportaban los imputados, en este caso el imputado colaborador
me refiero a Ponce Asat. Bueno, va a participar también la mesa con algunas preguntas. Yo quiero hacerle algo puntual. Él en la declaración de 3 horas de antes de ayer hace alusión, porque tuvimos posibilidades, el audio ya ganó, está en varios medios, y nosotros yo escuchaba muy detenidamente, que sí que lo que le voy a decir, vos Luis lo escuchaste en primera persona, no quiero equivocarme porque esto está hecho en una nota de airedigital.com, airedigital.com es nuestra web. Habla Ponce Asat de un allanamiento en la causa contra Esteban Alvarado, en una casa de la isla que tiene un rancho propiedad de Alejandra Rodenas, y afirmó en esa declaración de ayer que en ese procedimiento la vicegobernadora llamó reiteradas veces al fiscal regional, Patricio Cerjal, amenazándolo con que iba a rodar las cabezas de los fiscales. Y así llamó una media docena de veces a la jueza que firmó la orden de allanamiento. Llamó a Cerjal, que me llamó a mí por esta amenaza y me pidió que hablara contra Ferri. Así fue lo que dijo textual. ¿Ponce Asat? Así, sí, él hizo efectivamente esa mención. Nosotros, en aquel entonces no teníamos esta información, pero sí, él dio todas esas descripciones, avanzamos en algunas líneas de investigación sobre ese punto, no muchas de esas llamadas suponemos no se han hecho por línea, y es que efectivamente se realizaron, digo, pero bueno, son muchas de estas declaraciones que hizo Ponce y otros imputados colaboradores. Nosotros tenemos que seguir avanzando en la investigación porque hay muchas cuestiones que todavía no pudimos resolver, digo en términos de investigativos, ¿no? Porque son bastante, hay mucha cantidad de información que vamos tratando de codificar de a poco. Y él en un momento... Y eso lo dijo así, tal como usted lo menciona. Y en un momento, además de hablar de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, dijo algo así como, digo porque estoy pasando textual la nota que teníamos ayer en digital, en aire, que estuve presente en una sala de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Santa Fe, cuando un ministro de la Corte le dio al senador Traferri un papel en defensa del señor Cerjal. Y agregó un dato muy particular: yo pedí un café doble y el ministro de la Corte tomaba mate cocido con leche y una galletita con agua. Esa no fue una reunión aislada, ya que Traferri, Cerjal y yo estuvimos en la Corte, en la sede en Santa Fe, varias veces, hubo al menos 2 más, a raíz de la causa Toyota. Recuerden que Cerjal compra 2 Toyota después, y recuerdo que el ministro de la Corte le dijo, yo me encargo. La intención era que la causa se encajonara o tener una resolución favorable a Cerjal. ¿Eso dijo puntualmente así Ponce Asat? Él lo dijo así y, después usted sabe que en el ámbito legislativo, la legislatura tardó bastante en avanzar respecto de esta causa. De hecho, él termina fuera de su cargo por esta investigación y no por aquella. Sobre aquella investigación nosotros estamos también investigando algunos aspectos de ese tema. Sí, él lo mencionó así. Nosotros también estamos trabajando en la colaboración de algunas de estas reuniones, sin perjuicio obviamente de las dificultades también probatorias para acreditar el contenido de alguna de esas reuniones. Pero, como digo, también de alguna forma configuran un poco el funcionamiento de la Fiscalía Regional. Nosotros sí pudimos acreditar, por ejemplo, la relación de Cerjal contra Ferri cuando se conectan apenas asumido el propio Cerjal. Aparte habla da cuenta, digamos, de esta relación. Muchas de estas cuestiones las hemos podido acreditar. Respecto de la reunión que usted menciona, también nosotros, nos llamó también bastante la atención lo que mencionaba del mate cocido con leche y las galletitas. Eso también, un montón de cuestiones que él va desplegando en su relato, ¿no? Antes de darle con Alejandra, que no es Rodenas, es Alejandra Pautazo, que es mi compañera, quiero marcar algo. Hay algo que a mí me hace ruido, Luis, que es Lisandro Enrico. Porque el senador, yo tengo mucho archivo y mucha memoria, pero todos saben que tengo mucha memoria. Gracias a Dios, es algo de lo que
la vida me proveyó, o Dios me proveyó. Y yo recuerdo la defensa a ultranza que Enrico hizo, siempre, de Traferri. Inclusive tengo reportajes guardados, que lo estamos por buscar. A ver, y yo hoy explicaba que yo entiendo la posición de Baucero, cuando en una charla acá, en Aire de Santa Fe, Baucero dijo, no, pero Traferri no tiene nada que ver con nada. Es como mi hermano. Entonces puedo entender, porque hay una amistad, porque hay una relación muy afectuosa, porque está convencido, y entonces es legítimo que él lo defenda. Ahora, Enrico, que aparece defendiendo, cuando tuvo que votar, se abstuvo. Es decir, no es que dijo no o sí. Y ahora sale a decir esto. ¿Cuál es la posición de Enrico? No solamente se abstuvo cuando tuvo que votar, sino que cuando fuimos a pedir el desafuero, en aquella audiencia que hicimos cerrada por decisión del Senado, no fue pública, en esa audiencia el senador Enrico fue uno de los más férreos opositores a nuestra posición. Fue con quien, junto con Enrico, junto con Gramajo, fueron los dos senadores con los cuales nosotros de alguna manera intercambiábamos opiniones y ellos manifestaban sus oposiciones. Y ahora el senador salió también a hacer declaraciones y a declarar sobre también en algunos aspectos sobre un eventual procedimiento abreviado que él obviamente no conoce porque no es público. La verdad que a nosotros nos parece que justamente la mejor de las posiciones sobre este tema, si es que efectivamente creemos que merece ser investigada la corrupción, si es que efectivamente creemos que merece ser transparentada la imagen de determinados funcionarios políticos, la mejor de las posiciones es votar a favor del desafuero. Claro. Y no hacer tantas elucubraciones públicas sobre un instrumento judicial que todavía no se conoce. Lo mejor es votar a favor del desafuero. Por eso también a nosotros nos parece que en definitiva estas posiciones terminan siendo difíciles de comprender, ¿no? Porque entiendo que el senador pueda tener alguna discrepancia con alguna mención que él dice se le hizo en función de lo que escuchó de otras declaraciones y de trascendidos, pero esto no tiene no tendría que tener ningún impacto respecto de él, un juicio crítico respecto de él, de la investigación concretamente y muy concretamente del procedimiento abreviado que, como digo, él todavía no conoce. Entonces, la verdad que eso sí nos parece que no corresponde. Igualmente estamos muy tranquilos nosotros en la forma en que estamos construyendo nuestras investigaciones y avanzando en esta investigación, ¿no? Doctor, Alejandra Pautazo le habla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Alejandra? Bien, escuchándolo, y ahora me saco un poco el traje de periodista y hablo como ciudadana, fundamentalmente. No puedo dejar de sorprenderme, y sería un error si dejara de sorprenderme, que en una causa judicial por juego clandestino se ventile tan fácilmente el nombre de la vicegobernadora de la provincia, el de un miembro de la Corte que fue tantas veces presidente como Rafael Gutiérrez, el de un ministro del gabinete. Es decir, ¿qué grado de gravedad tiene estos nombres que aparezcan en una causa de juego clandestino? ¿Puede llegar a estar, y quiero que me conteste por sí o por no, involucrada en esta causa de juego clandestino la vicegobernadora Alejandra Rodena, sí o no? Bien, nosotros al día de hoy no tenemos evidencia para poder hacer una afirmación como esa, y como digo, nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos de cómo dirigimos las investigaciones, las personas que imputamos, más allá de las menciones que hagan algunas personas en esta investigación, que saben, no solamente el señor Concesal, sino otras personas han hecho muchas menciones. De hecho, por ejemplo, los propios abogados defensores y muchos imputados han puesto de manifiesto de que esto era un complot político contra ellos. Bueno, nosotros siempre nos manejamos con mucho cuidado y nunca hemos hecho elucubraciones fuera de la evidencia que nos permita confirmar
lo que estamos diciendo. En ese sentido, obviamente que nosotros vamos a ser siempre muy cautos, porque como digo, hay mucha gente mencionada, sí, pero que mencionen a una persona no quiere decir que efectivamente tenga, primero, un reproche penal esa mención, y en segundo lugar, merezca, como digo, una imputación o algo por el estilo. Pero se puede De hecho, empezar, hay pero personas se que puede, están- perdón, doctor, pero se puede pensar en investigar. ¿Ustedes van a investigar a la doctora Rodenas? Nosotros, como a todas las personas que han de alguna u otra forma sido mencionadas y que esa mención pueda tener alguna relevancia jurídico-penal, tenemos la obligación de investigar, pero como digo, siempre con la cautela y la mesura que este tipo digo, en cuanto a las imputaciones, con la cautela y la mesura que este tipo de investigaciones requiere, que, como vemos, tienen una trascendencia institucional muy importante. Nosotros hoy no tenemos ningún elemento para imputar ningún hecho delictivo, por lo menos al día de la fecha no lo tenemos. A la vicegobernadora, y obviamente que no está ahora en nuestra carpeta de trabajo ese tema. Tampoco para citarla, digamos. No, eventualmente, bueno, de hecho, con el senador Enrico, cuando él había puesto de manifiesto algunas versiones sobre supuestas pagos que se habían hecho en el Senado en tiempos atrás, él vino y prestó una declaración, lo citamos y prestó una declaración. Nunca descartamos que podamos citar a prestar declaración en carácter de testigo a algún funcionario. No lo hemos pensado en el caso de Rodenas todavía, pero no lo descartamos. Pero como digo, no tenemos ninguna investigación en ese sentido. Bien. ¿Algo más? Yo quiero preguntar algo más. Y ahora, con todo este contexto, Luis, ¿en qué situación queda el Pipi Traferri, que ya no tiene para dónde escaparse porque aparece por todos lados? Es muy distinto una apreciación que puede haber hecho Ponce Asad sobre determinadas personas, figuras, pero acá con Traferri es tan fuerte los cargos, la mención, la estructura, donde estaba en esta asociación ilícita que marcaba el juego clandestino. ¿Hasta dónde llega la cuestión ahora? ¿Se va a seguir esperando lo que defina si podrá ir o no a juicio la Corte, o hay algún elemento que a partir de esta declaración lo ponga a Traferri en otro lugar, que ya se vaya a fondo? Bueno, mire, nosotros creemos que todos estos avances en la investigación van de alguna manera construyendo ya un plafón probatorio muy sólido que compromete cada vez más al senador. Eventualmente veremos también cuándo y la ocasión y la construcción de un nuevo periodo de desafuero. Lo estamos analizando. Nosotros recuerden que también imputamos al ex diputado Scataglini por una serie de negociaciones incompatibles, que también hay un involucramiento muy fuerte del senador. Allí en esa imputación mencionamos audios en donde el abogado de Peiti le decía que tenía que cambiar las empresas a nombre de Peiti, que estaban a nombre de Peiti, y ponerlas a nombre de otra persona, porque si no iba a ser muy dificultoso que salga esa autorización a nombre de él. Bueno, o sea, yo creo que la prueba ya a esta altura nos parece que es muy contundente. Igualmente, obviamente que aquí hay una decisión soberana de la Cámara de Senadores, que es la que tiene que habilitar o no la posibilidad de imputar al senador. En cualquier caso también está pendiente la decisión que tome la Corte. Yo creo que la decisión de la Corte es muy importante, justamente porque de alguna manera pone esto, a que lo decíamos antes, pone en escena, digamos, efectivamente la ductilidad o no de un texto constitucional que cada vez más tiene embates, ¿no? de la realidad, diría yo, ¿no? Un texto constitucional que no preveía que los juicios tenían que ser orales y públicos, y bueno, tuvo que haber una reforma del sistema de justicia penal. Usted piensa que la Constitución de la provincia dice que se propenderá a la oralidad. Mire lo que decía la provincia. Hoy no, hoy estamos en todas las leyes, decimos los juicios son orales y públicos. Cosas así, ¿no? La Constitución Constitucional tiene muchos problemas. No preveía un organismo como el Ministerio Público. Bueno, todo esto
está, creo, en juego, y nos parece que la Corte tendría que tomar, ojalá tome una decisión favorable en lo que nosotros peticionamos, porque es realmente intolerable en términos, digo, de la convivencia ciudadana, que no podamos investigar hipótesis de corrupción en cabeza de funcionarios, senadores o diputados, si ellos mismos no otorgan un desafuero. Nos parece que esto no tiene que ver con un reparto de legislantes. Bueno, provincia de Santa Fe dice eso, entonces, porque esto es materia de la provincia, lo puede regular así. No, esto es un argumento que se cae por su propio peso. Si mañana la provincia de Santa Fe diría que lo tiene que gobernar un cacique de una tribu, esa conclusión no puede ser tolerable constitucionalmente. Digo, no sin demerecer a nadie, sino porque no es la planificación republicana que tiene nuestro texto constitucional. Bueno, un poco de esto es lo que de alguna forma nosotros estamos diciendo. Esto no es una situación que pueda admitirse, y esperemos que la Corte lo resuelva en ese sentido. Y si no iremos a la Corte de la Nación, nosotros estamos convencidos de que esto debiera resolverse así. Nos parece que a esta altura, de nuevo, ya hay bastante pocas dudas sobre la prueba que hay contra el senador en este caso, ¿no? Pero ustedes aguardarían la Corte, irían a la Corte finalmente, o ustedes estarían decididos a volver a hacer un nuevo pedido al Senado de la provincia para que el Senado de la provincia, esa partecita, no mezclemos todo el Senado, porque el Senado no votó en unanimidad. Recordemos que hubo seis senadores del grupo Lealtad que dijeron no. Nosotros exactamente, eso es muy importante, Luis, porque también muestra que aquí hay digamos que hay un debate en cierne, ¿no? Esto que yo decía, esta causa da cuenta de un montón de digámoslo, crisis en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que estas cosas también nos hacen progresar como sociedad, ¿no? Totalmente. Bueno, una constitución que tiene estos años que tiene y que está en este momento cuestionada en estos aspectos, debiera ser un momento para poder avanzar hacia un mejor texto constitucional. ¿Usted piensa que todas las reformas en materia de el alcance de los fueros parlamentarios en Argentina se consolidaron fuertemente a nivel nacional con la ley de fueros, que vino precedida esa ley de fueros de todo el debate sobre la famosa Banelco, la ley, una ley de previsión social, una ley laboral que se había dictado con sospechas de corrupción? No sé si recuerda toda aquella época. Sí. Bueno, ese es el antecedente nacional por el cual dijeron no, hay que hacer una ley que diga que se pueda investigar a senadores y diputados. Esa es la legislación nacional. Nosotros estamos todavía en la provincia con una norma constitucional que impide avanzar en ese sentido. La verdad, doctor, pensar que ahora la definición sobre si a un senador lo pueden investigar o no está en manos de una Corte cuyo integrante, recién estábamos hablando, que cajoneó un expediente de un fiscal. ¿Qué puedo esperar yo como ciudadana? ¿Qué puedo esperar? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Sí, yo creo que el doctor... del poder. Por eso digo que estas condenas son tan importantes, justamente porque esto visibiliza problemas importantes. Y bueno, ojalá que podamos sortearlos, digo, como provincia, ¿no? De mejor manera. ¿Pero van a pedir nuevamente el pedido ante el Senado de la provincia? Mire, estamos analizándolo. Tenemos que ver también cuándo la Corte se va a expedir. Obviamente que nosotros los tiempos nos urgen, entonces necesitamos también que la Corte resuelva esto, y estamos analizando también los tiempos de la Corte y los nuestros para ver si formulamos un nuevo pedido de desafuero o no. Bien. O esperamos el fallo de la Corte. No lo descartan. Analizando justamente eso. No lo descartamos para nada. Sobre todo porque hay un montón, de hecho ya fuimos a una audiencia de imputación con nueva prueba aumentada y distinta y mucho más calificada. Ahora esta condena respecto de Ponce Sáez. Nosotros creemos que vamos avanzando mucho cada vez más en la investigación y necesitamos desarrollar esta línea de investigación respecto del senador, también por una cuestión de procesal, ¿no? De avance de la causa, y que no nos perjudique en un eventual juicio oral, que tengamos que hacer 2 o 3
investigaciones distintas, digamos, acusaciones diversas. Eso es un inconveniente. Yo quiero aclarar una cosita. Cuando se votó, los que votaron en contra del desafuero fueron los del bloque Juan Domingo Perón, liderados por el propio Taferri, pero no nos olvidemos que ahí estaban Pirola, Gramajo, Baucero, Cornaglia, Sosa, Rosconi, Cristina Berra y también, esto es importante, estuvieron los integrantes del bloque de la UCR Frente Progresista. A ver, ¿por qué digo esto? Porque ahí aparece Felipe Micli, Orfilio Marcón, Germán Giacomino, Hugo Raceto, Leonardo Dina, y hubo 3 abstenciones. Taferri, hubiera sido burdo que él mismo se votara, y Lisandro Enrico y Rodrigo Borla. Por eso digo lo de Enrico, que tanto luchó, dijo y después se abstuvo. Pero digo, los que votaron por el no fueron Calvo, Lewandowski, porque había que desaforarlo, quiero decir, Calvo, Lewandowski, Castelló y Ricardo Kaufmann. Ese grupo estuvo formado y dijo, hay que buscar el desafuero. Lo último, cortito y breve, porque sé que es una nota muy extensa, pero muy rica en todo lo que dijo. Petroquímica Bermúdez, un tema vergonzoso. Hubo un lapidario informe sobre contaminación en suelo y agua. Dígame, Luis, doctor, ¿qué hay atrás? ¿Qué se pudo descubrir? Luis, nosotros, haciendo una conexión con lo que venimos hablando, esto fue también la Fiscalía Regional que tuvimos, ¿no? Una Fiscalía Regional un fiscal regional que le dio una instrucción a un fiscal particular para que prescinda de la investigación en una causa donde había 21 hectáreas frente al río Paraná, toda contaminada. Esta fue una Fiscalía Regional que en ese momento lleva a cabo el acuerdo con el defensor del señor Taselli, que era el señor Vera, un estudio de San Lorenzo, con relaciones y vínculos con personas allegadas también al senador Ferri. En ese momento, Patricio Serjal, llega a cabo este acuerdo en donde no hay un peso de reparación patrimonial para el Estado de la provincia, aún cuando estaba todo contaminado el predio. Un acuerdo que una extinción de la acción que se viene precedida de una promesa de remediación que al poco tiempo que se llevó a cabo el acuerdo ya estaba denunciado por incumplimiento ese acuerdo de remediación. Bueno, todo eso es lo que está en juego en el caso de Petroquímica, y lo que está en juego, diría yo, es también cómo nos paramos como Estado frente a estos grandes empresarios que maltrataron tan gravemente los recursos naturales y que, bueno, ahora como provincia tenemos que hacer valer nuestros derechos. Ha habido un cambio muy fuerte en la Fiscalía de Estado en este punto. Yo creo que la Fiscalía de Estado también quedó muy en evidencia a partir de lo que sucedió en estas audiencias. Yo recuerdo el ex fiscal de Estado Sacone se sentó como testigo y llegó a decir que no era el objetivo principal del IPCHI hacer una denuncia penal, cuando en realidad justamente el decreto que saca el IPCHI es diciéndole al fiscal de Estado que denuncie y que vaya para adelante con esto, penalmente digo. Entonces la verdad que estuvimos muy... Así que, perdón, muy maltratados en aquella causa. Esperemos, ahora estamos esperando la resolución del doctor Gaza, que es el juez de San Lorenzo, para lo que estamos esperando ahora es si nos autoriza o no a poder imputarlo a Taselli. Esperemos que poder tener esta posibilidad, vamos a ver qué resuelve y en función de eso veremos también los caminos que vamos a seguir. Así que un fiscal de Estado que representa nuestros intereses, los de toda la sociedad, los de la provincia, a contramano de la decisión del gobernador Lipchi. Y en este sentido... No solamente a contramano, fíjense, Lipchi en marzo del 17 dice, hace 3 meses hubo otro escape de gas cloro, porque ya se venían repitiendo, otro escape de gas cloro, y esto es un predio que había que remediarlo. No lo hicieron. Entonces le dice al fiscal de Estado, vaya y denuncie penalmente, haga una denuncia penal contra Taselli. El fiscal de Estado la hace en junio del 17. Un año después se acreditan a partir de estudios científicos
públicos, incluso que hicieron los representantes de la propia empresa petroquímica Bermúdez, ¿no? De Taselli, que acredita que el predio estaba contaminado en agua, suelo y aire. No hay discusión sobre ese punto. Estoy hablando a mediados del 2018. Y a los 2 o 3 meses ya empiezan a acordar, a hacer reuniones para ver cómo acuerdan para extinguir la acción penal, cosa que se concreta en febrero del 19. Explíqueme con qué razón puede un fiscal de Estado ir a una audiencia cuando tenía un decreto de un gobernador hace 1 año y medio diciéndole que tenga que denunciar cuando estaba todo contaminado. Lo único que hicieron fue comprobar la contaminación. ¡Qué vergüenza! No tiene sentido. Pero aparte, qué vergüenza y qué mancha para el MPA haber tenido un fiscal regional como Patricio Cerjal que arregló con la otra parte por el tema de la contaminación. Escuchen bien, 21 hectáreas contaminadas, agua, suelo, aire. Y arregla... Totalmente, Luis. Un recurso natural carísimo que el mundo entero tiene hoy una preocupación. Hay tratados internacionales. Argentina suscribió tratados... Y a veces uno menciona estas cosas y cree que son cuestiones de leguleya. Muy lejos de ser así. Acá se nos va parte de nuestro futuro en estas cuestiones. ¿Cómo vamos a mirar con indiferencia esta situación? Bueno, esto fue lo que se hizo. Entonces, realmente... son cuestiones. Yo no solo con Petroquímica Bermúdez realmente no dejamos de asombrarnos. Desaparecieron prácticamente del predio una cantidad de recipientes que contenían gas cloro, que se le llama coloquialmente bombonas, de un altísimo poder tóxico en el caso de que se abran, digo, no adecuadamente. Nadie ha dado cuenta todavía de eso. Es decir, aquí hay... esto ha sido una situación muy grave. Esperemos que poder agotar la investigación, bueno, o esperemos poder imputarlo, ¿no? Porque todavía, como digo, estamos en la etapa previa que todavía no pudimos ni siquiera imputar. ¿Se da cuenta que la justicia, cuando no es justicia rápida, cuando es lenta, no es justicia? Venimos del 17 con un hecho sumamente confirmado, donde un fiscal regional arregla con los defensores para terminar y cerrar la causa. Bochorno lo de Patricio Cerjal, bochorno los que lo eligieron y lo pusieron también, porque digamos que Cerjal es nicoleño. ¿Qué vino a hacer a Santa Fe? Hubo un pliego que se presentó. ¿Quiénes levantaron la mano para que Patricio Cerjal fuera fiscal regional? No nos quedemos solamente en esto. Acá hay una cuestión política alrededor que hay que ir a fondo, si no... Nos quedamos con la mirada de la foto de Capitán Bermúdez, de la petroquímica, con la foto del juego clandestino entre Traferri y Cerjal. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué llegó? ¿Y cómo? ¿Y quién le permitía a Cerjal todo esto? Miremos alrededor de Cerjal quiénes estaban y quiénes le permitían hacer esto, y si sabían o no sabían, o recibían o no recibían. Bueno, no me meto más porque esto si no estamos hasta las 12, pero quiero advertir a la gente que no nos vamos a callar en este medio. Por eso felicito al doctor Ederi, que es el colega con el cual está trabajando el doctor Luis Echapapietra, y que en este medio, como no nos callamos con el caso Oldani, como no nos callamos con el tema de abusos sexuales, que estamos haciendo una movida que, te cuento Luis, acá generó un cambio total. Vino una chica, se sentó en el estudio de espalda, contó lo que estaba pasando, se llamó Caso M. A partir de ese caso, te lo cuento para que lo sepas, se abrió una especie de página que se llama Pañuelos Amarillos, empezaron las denuncias, hoy hay 10 casos distintos, hay personas detenidas, todo esto se generó porque los medios tenemos que involucrarnos. No somos el Estado, no somos la justicia, no somos los fiscales, no somos los jueces. Somos comunicadores públicos. Y si somos comunicadores públicos, no estamos para leer tanda y para hacer una bromita al aire. Tenemos que involucrarnos. E involucrarnos es ir al lado de los temas que a la sociedad le importan. Y a la sociedad le importan estos temas. Gracias, Luis. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes. Señores, Luis Echapapietra, y me quedo avergonzado, me digo la verdad, avergonzado de la justicia que tenemos. Preocupados. En parte. Saco los buenos jueces, los buenos fiscales, que lo hay, lo he dicho siempre, pero tenemos manzana podrida dentro de la peor manera. Sí. En realidad lo que te está develando todo esto es cómo es el manejo del poder, ¿no? Y cómo el mismo poder cubre a los distintos actores del poder. Lo que describió, no es obvio. Aparte no es justicia, es desigualdad, es corrupción.
Es corrupción, chicos. Distintos planos de corrupción. Pero lo que estamos viendo es cómo se corrompe la persona que llega al poder, digamos. Cómo llegan algunos al poder para seguir corrompiendo, cómo acceden a cargos públicos para seguir haciendo negocios, para favorecer a determinados empresarios. O sea, fíjate que en esta descripción que hizo Echepapietra armó como una especie de mapa de todos los actores, de los 3 poderes del Estado. Es que, de los 3 como poderes lo del decimos siempre, Estado. Alejandra, para que una mesa esté sólida, necesita las patas. Los 3 poderes del Estado. Necesita las patas. A los fiscales corruptos y a los buenos, a todos los elige la legislatura. Los propone el Ejecutivo. Por eso dije, ¿cómo llegó Serjal ahí? Hubo un pliego. Y ese pliego, ¿quién levantaron la mano? Hay que mirar todo el entorno, Alejandra. Sí. No nos podemos quedar solamente en el caso Traferri, en el juego clandestino, o en la... Y después en la causa, cuando se va ventilando la causa judicial, habla un arrepentido que habla de todos los actores del poder político santafesino más importantes. Y cómo, más allá de si configura o no un delito, por eso el fiscal va a tener que investigarlo después. Pero es muy cauto, sabe que una frase suya... Claro, obvio. Pero dijo sí que tiene intenciones de volver a pedirle al Senado sí, no descarta que lo desafuere. Pedir Y esta es la oportunidad que tienen los Pirola, los Borla, el Enrico que levanta la bandera de la honestidad, que yo no dudo, pero ¿por qué no votó a favor y votó con abstención? Los Borla, los Bauceros, para decir, bueno, señores, me parece que ahora es momento de que le demos la oportunidad, mirá lo que están diciendo, la oportunidad a Traferri que se defienda. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que sostienen los fiscales es que ahora hay elementos suficientes como para que quede probado que Traferri tenía un vínculo con Patricio Serjal, porque tenés la declaración de Ponce Assad, del fiscal Ponce Assad, Poder Judicial, fiscal, del arrepentido, que declara como arrepentido. Digamos, hay una serie de elementos que permitirían volver a hacer el pedido de desafuero con más fuerza ahora, para que Traferri pueda ser imputado, investigado. Es difícil. No, es terrible. Yo no sé, esto, si el que está escuchando en casa, yo creo que... Nos asombramos cuando entran y salen por una misma puerta. Claro, por eso. De un arrebato, de un robo, de cómo comenzamos todas las mañanas este programa, mostrando un poco la realidad de Santa Fe. Bueno, acá está gran parte de la respuesta de por qué estamos como estamos. Es esto que reflejó en esta nota, de todas estas investigaciones y que es muy difícil el cambio, evidentemente, teniendo en cuenta que si desde arriba ya está podrido, te imaginarás abajo lo que es, ¿no? Cerramos las notas que importan, que tienen ese valor periodístico de lograr que la gente se entere de cosas que por ahí, en el día a día, donde lo que importa es poder llegar a fin de mes o al final del día, o poder pagar la luz, o poder tener la posibilidad de darle a los chicos una mejor calidad de vida y que estudien, esto por ahí está como al costado. No. Esta es la sociedad donde lamentablemente uno está metido adentro porque vive. Instituciones. Vos tenés lo urgente y lo importante. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Porque sobre esto es sobre lo que se sustenta toda nuestra vida en democracia. Ya volvemos. Estamos en aire, haciendo periodismo. Periodismo en profundidad. Periodismo con convicción. Ahora vengo. Una gran